La siguiente operación que vamos a ver entre matrices es multiplicación. Para la multiplicación debemos tener un especial cuidado y debemos recordar unos elementos en especiales. La primera parte, siempre voy a recordar este orden: filas primero, columnas después. por columnas, exactamente. Siempre voy a tener presente que cuando a mí me mencionen, lo primero que se va a venir a mi mente es filas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar el orden de cómo hacer las operaciones. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen, tome la matriz A y multiplíquela por la matriz B, ¿cómo va a ser esa multiplicación? Entonces, para realizar la multiplicación entre A y B, yo debo tener en cuenta una cosa esencial. Lo primero es que la multiplicación no siempre se puede hacer. ¿Qué me dice a mí que se puede hacer? Entonces, ¿cómo? No, esta vez no deben tener el mismo tamaño. Voy a aclararles lo primero. ¿Cuál es el tamaño de la matriz A? Recuerden que el tamaño de las matrices siempre se va a dar en fila por columna. Entonces, ¿cuántas filas tiene A? Las filas, les recuerdo, hay un error muy común y es que como a uno en el colegio le decían organice la fila y le hacían a uno así, a uno se le quedó de que las filas eran estas. No, las filas tales como en Excel son las horizontales. En este caso, ¿cuántas filas tiene? Dos. ¿Y columnas cuántas tenemos? Tres columnas, ¿cierto? Ahora miramos B. ¿B qué tamaño tiene? Dos filas por dos columnas. La pregunta es, ¿será que A por B se puede hacer? Entonces, el criterio para saber si se puede hacer es mirar estos dos números que yo tengo acá. Si estos dos números son iguales, se puede. Si son diferentes, no se puede. O sea que no toda multiplicación se puede realizar, pero a diferencia de la suma y de la resta, ustedes se dan cuenta que era simplemente que estuvieran las dos matrices iguales. Pero aquí sí tenemos una desventaja, y es que nos toca analizar el tamaño de cada una de ellas para poderlo realizar. O sea que si a mí me dijeran multiplique la matriz C, o vamos a hacerlo al revés, vamos a multiplicar la matriz B por la matriz A, ¿se podrá? Entonces miremos, ¿qué tamaño tiene la matriz B? Ah, sí se puede. 2 por 2. 2 por 2. Sí, sí. ¿Y qué tamaño tiene la matriz A? 2 por 3. 2 por 3. Sí, sí, sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí sí se cumple el criterio. El primer criterio es que estos dos elementos sean iguales. Si son iguales, se puede hacer. Una vez yo sé que se puede, vamos a determinar el tamaño de la respuesta. ¿Cómo se determina el tamaño de la respuesta? Si ustedes se dan cuenta, hubo dos números sobrantes. Esos dos números sobrantes van a ser el tamaño de la respuesta. Es decir, que la matriz resultante de multiplicar B por A va a ser una matriz de tamaño 2 por 3. Quiere decir que tiene dos filas y tres columnas. Entonces, algo que les aconsejo hacer para esta parte, y es lo siguiente: definan la respuesta. ¿Cómo así definir la respuesta? Vamos a colocar la matriz, pero en ella vamos a colocar unos elementos genéricos. ¿Cómo así? Yo sé que la matriz va a tener dos filas y tres columnas. Entonces voy a crear esas dos filas y esas tres columnas, pero con elementos genéricos. En este caso voy a utilizar una A. Ahora, voy a identificar a dónde pertenece cada uno de los elementos que yo acabo de colocar. ¿Cuál es el lugar correspondiente de él? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre yo debo mencionar primero la fila y después la columna. ¿Listo? Entonces, ¿a qué fila pertenece? A la primera. ¿Y a qué columna pertenece? A la primera. Ah, o sea que este va a ser el elemento A11. ¿Este a qué fila pertenece? Perdón. 1, fila 1, columna 2. O sea que va a ser el elemento A12. ¿Este a qué fila pertenece? A la primera. Fila 1, columna 3. O sea que este va a ser el elemento A13. ¿Me hago entender de dónde salen esos números pequeñitos? Sí. Es de la fila a la que pertenecen y a la columna que pertenecen. O sea que este, ¿cuál va a ser? 2, 1. 2, 1, este 2, 2 y este 2, 3.
¿Listo? O sea que si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la identificación de ellos. ¿Pero para qué lo estoy haciendo? Resulta que para hacer esto, estoy haciendo esto para poder realizar la operación. Ya teniendo la identificación de los elementos, voy a comenzar a hacer la operación. Si ustedes se dan cuenta, aquí me dicen multiplique la matriz B con la matriz A. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la matriz A y la matriz B. Consejo que les doy: cuando ustedes tienen que hacer una operación, generalicemos. Siempre que multiplique una matriz, las voy a poner en el orden que me lo están indicando. O sea que no voy a dejar la matriz A de primeras y la B de segundas, sino la voy a dejar como me lo indica la operación. O sea que en este caso voy a poner la matriz B de primeras y la matriz A de segundas. ¿Para qué eso? Porque ahorita se van a dar cuenta que voy a comenzar a jugar entre filas y columnas y no quiero enredarme con esto. Entonces, si me pongo a cambiar el orden, me enredo solo y prefiero mantener el orden para poderla realizar en la forma que es. Entonces, coloco la matriz B de primeras, la matriz A de segundas. Como lo habíamos visto, la matriz A multiplicada por la matriz B, en ese orden no se puede. Pero la matriz B por la matriz A sí se puede. Ya vimos cuáles fueron las condiciones. Entonces, pero algo que sí les aclaro, coloquen en el mismo orden que le indica la operación las matrices y ya van a ver por qué. Entonces, fíjense que ya los pasos que hicimos fue: colocamos los elementos genéricos, los marcamos cuál es su posición y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, para crear cada uno de los elementos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el elemento A11. ¿Qué significa el elemento A11? Para obtener este elemento A11, vamos a multiplicar el primer 1, va a indicar la fila que yo voy a multiplicar, y el segundo 1 va a indicar la columna que yo voy a multiplicar. ¿Me hago entender? O sea, si a mí me dicen el elemento 1,1 es primera fila por primera columna. Si me dicen el 1,2 es primera fila por segunda columna. Si me dicen el 1,3 es primera fila por tercera columna y así sucesivamente. Listo, póngale mucha atención. Entonces, vamos a comenzar a hacerlo de la siguiente forma. Se multiplica elemento a elemento, es decir, primero por primero, segundo por segundo, y los resultados los sumamos. Entonces vamos a hacer, ya saben cómo es, signos iguales se suman, signos diferentes se restan, se deja el signo de mayor. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Lo primero que yo voy a hacer es multiplicar los elementos. Entonces voy a multiplicar 4 por 2, 8, y menos 2 por 1, menos 2. ¿Listo? Vamos a hacer ahora el elemento 1, 2. El elemento 1, 2 ya no va a ser primera fila por primera columna, sino va a ser primera fila por segunda columna. Y entonces comenzamos. 4 por menos 3, menos 12. Y menos 2 por 2, menos 4. ¿Listo? Y ahora, para obtener el 1, 3, ¿qué debo hacer? Primera fila por tercera columna. Entonces multiplicamos 4 por menos 4, menos 16, y menos 2 por 0, 0. ¿Listo? Ahora, vamos a ir con los siguientes. Para los siguientes, ¿qué debo multiplicar? La Segunda fila, o sea que ya no es esta, sino vamos a multiplicar esta segunda fila por la primera columna. Entonces comenzamos. Menos 1 por 2, menos 2, y 2 por 1, 2, positivo. Siempre indiquemos el signo que tiene la respuesta. ¿Listo? Bien, la siguiente. Tendríamos que multiplicar. Tengo el elemento A2, sería segunda fila por segunda columna. Entonces comenzamos. Menos 1 por menos 3, 3 positivo, muy bien. Y 2 por 2, que sería 4 positivo. ¿Ven? Y ahora la última parte, que sería para crear el elemento 2, 3. En ese caso lo que tendríamos que hacer es segunda fila por tercera columna. Entonces comenzamos. Menos 1 por menos 4,
4. daría 4 positivo. Y ahora 2 por 0, que sería 0. Ahora, fíjense que me quedaron unas operaciones. Esas operaciones las voy a realizar. ¿Para qué? Para obtener la respuesta de B por A. Entonces en este caso haría 8 menos 2, que sería 6, menos 12 menos 4, menos 16, menos 16 más 0, pues sigue dando menos 16, menos 2 más 2, 0, 3 más 4, 7, y 4 más 0, que sería 4. Y esto que tengo acá sería la matriz respuesta de multiplicar B por A. Entonces recuerden los pasos. Lo primero, definir los tamaños de las dos matrices, tanto de la matriz 1 como la matriz 2. Importante, siempre en este orden, filas por columnas. ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas columnas tiene? Segundo paso, revisar que los dos elementos centrales sean iguales. Si no son iguales no se puede. Y no está mal colocar que no se puede. Si no se puede, pues sencillo, no se puede. ¿Listo? Tercero, definir el tamaño de la respuesta. El primer elemento va a ser el número de filas, el segundo elemento va a ser el número de columnas. Luego, crear una matriz genérica. Esto de la matriz genérica no es obligatorio, pero lo ayuda a orientarse mucho. Entonces, cuando yo creo, yo ya sé que tengo 2 filas y 3 columnas, coloco elementos genéricos. Entonces coloco A y luego identifico que tengan 2 filas, 3 columnas tal cual como me dice el tamaño, y luego identifico cuál es la posición de cada uno. Entonces ya saben, primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna. ¿Perdón? Crear una matriz genérica. El otro sería elemento 1, 3, o sea, fila 1, tercera columna y así sucesivamente. ¿Para qué hago esto? Porque esto me va a dar la guía de qué debo multiplicar para obtener cada uno de los elementos. Es decir, que si a mí me dicen para el elemento A13 que debo multiplicar, entonces yo ya sé que es primera fila de la primera matriz por tercera columna. Y si a mí me dicen, ¿y con cuál saca este elemento? Entonces es A21. Entonces es segunda fila de la primera matriz por primera columna. ¿Y cómo se hace esa multiplicación? Fácil, se multiplica primer elemento por primer elemento, segundo elemento por segundo elemento, tercer elemento por tercer elemento, cuantos elementos haya. ¿Sí? Se van a dar cuenta que nunca les va a sobrar si ustedes hacen esto bien. Si les sobran es que esta parte está mal hecha. ¿Listo? Y los resultados los escribimos en una matriz parcial. O sea, esa matriz lo que me va a decir es los resultados individuales que tiene cada uno de ellos. Ya después sencillamente estas operaciones las voy a hacer teniendo en cuenta que si los números tienen signos iguales se suman y si tienen signos diferentes se restan. Siempre se va a dejar el signo de ¿quién? Del mayor. Del mayor, y esa va a ser la respuesta. Como esta es una operación un poco más compleja, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces en este caso vamos a ver si se puede hacer la operación m por n. No se puede. Entonces m por n, ¿qué es lo que tengo que determinar? ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? El tamaño, ¿cierto? O sea, las filas y las columnas de cada uno. Entonces vamos a mirar, ¿cuántas filas tiene este? 3. ¿Y cuántas columnas tiene? 2. O sea que la matriz M tiene tamaño 3 por 2. Ahora miremos la matriz N. ¿La matriz N qué tiene? 2 por 3. Entonces, fíjense que ya el primer criterio se cumple y es que los dos elementos centrales son iguales. O sea que la respuesta, ¿qué tamaño va a tener? 3 por 3. Entonces, la matriz respuesta va a tener 3 por 3. Entonces, ya cuando tengo definido que sí se puede, tengo definido el tamaño, lo siguiente que hago es crear una matriz genérica. ¿Cómo sería la matriz genérica? 3 filas por 3 columnas. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya de 2 matrices tan pequeñas nos va a dar una matriz bastante grande. Entonces vamos a identificar los elementos. ¿Este qué elemento sería? 1, 1, 1, primera fila, primera columna. Este 1, 2, primera fila, segunda columna. Y este 1, 3, primera fila, tercera columna. Ahora este 2, 1, este 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Entonces fíjense que ya tenemos claro cuáles son los elementos que vamos a hallar. Entonces vamos a comenzar a hacer las operaciones. Vamos a crear la matriz parcial con los resultados de las multiplicaciones. Entonces
vamos a comenzar a hacer las operaciones. Para este, si ustedes se dan cuenta, dice primera fila por primera columna. Entonces, primera fila de la primera matriz por primera columna de la primera matriz. Y comenzamos las operaciones. 2 por menos 3, menos 6, 4 por 1, 4 positivo. Entonces lo dejamos así. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente. Primera fila, segunda columna. Entonces lo haríamos con este. Entonces 2 por 2, 4. 4 por 6, 24 positivo. Entonces lo colocamos acá. Siguiente, sería primera fila por tercera columna. Y entonces comenzamos. 2 por 5, 10. 4 por menos 8 daría menos 32. Ahora siguiente, segunda fila, o sea ya no sería este, sino sería segunda fila por primera columna. Y entonces comenzamos. 5 por menos 3, menos 15. 6 por 1, 6 positivo. Ahora vamos, segunda fila, segunda columna. Entonces sería con este. 5 por 2, 10. 6 por 6, 36 positivo. Y vamos ahora con segunda fila por tercera columna. Segunda fila por tercera columna. 5 por 5, 25. Y ahora 6 por menos 8, menos 48. Y ahora vamos con este. Tercera fila por primera columna. O sea, ya no sería por esta, sino sería por esta. Comenzamos. Menos 3 por menos 1, 3 positivo. Y 2 por 1, 2 positivo. Ahora siguiente. Vamos a hacer tercera fila por segunda columna. Y entonces comenzamos. Menos 1 por 2, menos 2. Y 2 por 6, 12 positivo. Y por último, tercera fila por tercera columna. O sea que sería tercera fila por tercera columna. Menos 1 por 5, menos 5. Y 2 por menos 8, menos 16. Y entonces, ya teniendo esta matriz, ya sencillamente vamos a definir las respuestas que nosotros tenemos. Entonces, voy a escribirlas en esta parte. Menos 6 más 4, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. 4 más 24. 28. 10 menos 32. Menos 22. Siguiente. Menos 15 más 6. Menos 9. 10 más 36. 46. 25 menos 48. Menos 23. 3 más 2. 5. Menos 2 más 2. 10. Daría 10. Y esto me daría menos 21. Significa que el resultado de multiplicar m por n sería esta matriz resultante que tenemos acá. Entonces recordar siempre los pasos que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces definir tamaños, mirar si se puede, definir el tamaño de la respuesta, crear la matriz que nos va a guiar, ¿sí? Una matriz genérica, y con esa matriz comenzamos a hacer las operaciones. Vamos a ver esta última operación que se llama potenciación de matrices. La potenciación de matrices, primero, hay un error muy frecuente, que cuando la gente ve esto, entonces se imagina es que todos los elementos los elevo al cuadrado. No, hay que irnos a la base. ¿Qué significa m al cuadrado? Significa m por m. O sea que, igual que la multiplicación, yo tengo que revisar que sí se puede hacer. ¿Sí? Por lo menos si yo tengo m al cuadrado, es m por m. Si yo tengo n al cuadrado, es m por n. Y entonces miremos una cosa. Si a mí me dicen m al cuadrado, entonces es una matriz de 3 filas por 2 columnas multiplicado por la misma, 3 filas por 2 columnas. Y la pregunta es, ¿se puede hacer? No. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no toda matriz que se eleva al cuadrado se puede hacer. Por lo menos en este caso, si ustedes se dan cuenta, es una matriz que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque los dos elementos centrales del tamaño de las matrices no son compatibles. O sea que en este caso no se puede. Ahora miremos.
si nosotros vemos la de n por n, es una matriz 2 por 2. Por 2, sí se puede. Y aquí ya nos damos cuenta, estos sí se pueden realizar. ¿Por qué? Los dos elementos internos tienen el mismo tamaño. Ahora pregunta, ¿cuál va a ser el tamaño de la matriz resultante? Va a ser una matriz 2 por 2. ¿Listo? Entonces, igual que en la multiplicación, se crea una matriz genérica. ¿Cuál sería la matriz genérica de esta? Entonces, A11, A12, A21 y A22. ¿Sí ven? Entonces, ya ahí comenzamos a hacer las operaciones. El cuento es que como tenemos la matriz n por la matriz n, debemos tener mucho cuidado al resolverla. Yo puedo hacerlo esta matriz por esta matriz y mentalmente manejar todo, pero recomendación, si usted ve que se enreda con los números, preferiblemente tómese el tiempo y escríbala entonces 2 veces. Exactamente, haga las cosas paso a paso y con eso usted se va a evitar problemas. Entonces, fíjense que ya aquí, pues básicamente es hacer una multiplicación de n por n y ya tal cual como en la multiplicación lo hemos hecho, en este caso para obtener el primer elemento, lo haríamos primera fila por primera columna. Entonces comenzamos, primera fila por primera columna. Menos 3 por menos 3, 9. Y 2 por 1, 2. Ahora, para obtener el segundo elemento sería primera fila por segunda columna. Y entonces comenzamos, menos 3 por 2, menos 6 y 2 por 6, más 12. Ahora vamos con el siguiente, segunda fila por primera columna, o sea que ya no sería con esta, sino sería con esta. 1 por menos 3, menos 3 y 6 por 1, 6 positivo. Y llegaríamos a esta última parte, que sería segunda fila por segunda columna, entonces 1 por 2, 2 por 2. Ojo, segunda fila por segunda columna, segunda fila por segunda columna. Entonces comenzamos 1 por 2, primer elemento por primer elemento, quedaría 2, y 6 por 6, que sería 36. Ahora simplemente operamos lo que tenemos ahí, es decir, comenzamos. Voy a colocar la respuesta aquí, que sería 9 más 2, 11, menos 6 más 12, 6, menos 3 más 6, 3, y 2 más 36, 38. Y este sería el resultado de la operación n al cuadrado. Y eso sería básicamente la potenciación. Es sencilla, o sea, es básicamente, mira, algunas no se pueden y otras se pueden. Pero les boto un dato. Generalmente cuando la matriz es cuadrada, se puede. Cuando la matriz es rectangular, no se puede. No, cuando usted le hablan de elevado al cuadrado es multiplicar la matriz por la matriz. Recuerde que siempre que a usted le dicen a al cuadrado, usted lo que tiene es a por a. O sea que si a usted le dicen n al cuadrado, lo que le están diciendo es la matriz n por la matriz n. Y por último, ¿qué pasa cuando a mí me colocan ya operaciones de este estilo? Entonces, tal cual como lo hemos visto, hay que tener una cosa presente. Primero, igual que en operaciones con números enteros, con cualquier tipo de números, siempre se van a resolver primero los paréntesis. O sea que si a mí me llegaran a colocar un ejercicio de este estilo, lo primero que yo debo resolver es exactamente lo que yo encuentro acá, ¿sí? Entonces, ¿qué se resuelve de primeras? No va a ser la suma. Igual que las reglas de operaciones, ustedes saben que primero se resuelven multiplicaciones antes de sumas y restas. Es decir, que primero resolveré la multiplicación de 2 por b transpuesta y la multiplicación de 5 por a para finalmente sumar los dos resultados que yo tenga, ¿sí? Entonces, deben tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Si ustedes ven digamos un ejemplo, si a ustedes les dicen 3n al cuadrado más 2m, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué se resolvería primero acá? Entonces, en este caso, póngale mucha atención, siempre el orden cuando yo estoy operando con números enteros es primero potencias y raíces, de segundas multiplicaciones y divisiones,
por último sumas y restas, y de esa misma forma los vamos a resolver acá. Entonces en este caso resolvería primero la potencia, luego las multiplicaciones Después la suma. y por último la suma, que hay veces que se va a poder y hay veces que no se va a poder. ¿Qué debo tener muy en cuenta? Los criterios que les di. Recuerden que para poder sumar dos matrices deben tener el mismo tamaño, y para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda deben ser iguales. Si no son iguales, no se puede. Y decir en estas operaciones no se puede no significa que esté mal, es una respuesta. No todas las operaciones entre matrices se pueden realizar, y eso sí ténganlo muy claro. Siempre tengan muy claro los criterios que se les dieron. Multiplicar por un escalar siempre se puede hacer, transponer siempre se puede hacer. En cambio, sumar, restar y multiplicar sí tienen unas condiciones específicas que deben tener muy en cuenta. ¿Listo? Y eso es todo por operaciones con matrices. So wake up!